buenas tardes a todos los espectadores del canal Sepsis 24 Horas. Bueno, pues estamos aquí porque mañana es un día muy especial, ¿verdad, Javier? Sí, mañana es el Día Internacional de la Sepsis. No hay muchas enfermedades con onomástica, pero esta es una de ellas. Durante este programa vamos a realizar diferentes entrevistas a todos los actores que actúan en este importante síndrome que es la sepsis. Es un proceso muy complejo, muy elaborado y en el que intervienen muchos elementos. Pero yo creo que para empezar me gustaría poder hablar con el doctor Marcio Borges, que es el presidente de la Fundación Código Sepsis. A Marcio, con tu permiso, me gustaría preguntarle por qué hay que visibilizar la sepsis, Marcio. Hola, antes de todo, gracias al soporte de Biomerías a esta reunión, a esta iniciativa y a nuestros dos excelentes presentadores. Bueno, ¿por qué hay que dar visibilidad? Porque la sepsis es el síndrome clínico más frecuente y de mayor mortalidad intrahospitalaria a nivel global. Un reciente estudio en 2017 de la Organización Mundial de Salud apuntaba que la sepsis era es la mayor causa de mortalidad a nivel general, mayor que las cardiopatías, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante que tanto el personal sanitario como la población general, las administraciones públicas, sepan del impacto que existe tanto a nivel sanitario como social, económico en relación a ello, ¿no? Actualmente sabemos el problemática de la multiresistencia, pero la multiresistencia causa un 15% de la sepsis. La mayoría de los casos no son multiresistentes y hay esta enorme mortalidad. Por lo tanto, hay que generar un cambio, una difusión para que la población y las administraciones conozcan el impacto de la sepsis. Muchas gracias, Marcio. Y Alicia, que lo que nos estás contando, ¿nos puedes decir, por favor, cuál es el propósito fundamental de la Fundación Código Sepsis? Nuestro principal objetivo es generar diferentes tipos de acciones, actividades formativas y asistenciales para implementar el Código Sepsis en la atención sanitaria extra e intrahospitalaria, ¿no? Y con ello disminuir la mortalidad y también mejorar, optimizar el uso de recursos, que nosotros tenemos tantos problemas actualmente, ¿no? Y los costes y secuelas asociadas a sepsis. Por esto, la Fundación se vertebra en 4 ejes principales, que es promover cambios organizacionales, educación, formación, investigación y finalmente la difusión a la población del problema, ¿no? Ayudar a generar un cambio de paradigma para que el conocimiento real de ese problema que es la sepsis pueda aportar valor y soluciones, ¿no? Y siempre de un punto de vista multidisciplinar como la reunión que tenemos hoy. Muchísimas gracias, Marcio, por tu dedicación y por tu integración de todo este proceso a través de la Fundación. Gracias. Yo creo que lo más importante con respecto a la sepsis es identificarla. Lo más importante es saber cuándo estamos o cuándo podemos estar ante un fenómeno de sepsis. Y para esto vamos a conectar en directo con el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, con don Juan González del Castillo, del Servicio de Urgencias, y le preguntaremos al doctor González del Castillo por estos fenómenos. El primero de todos ellos es cómo sospechamos que un paciente puede tener sepsis. Juan. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Muy importante, puesto que estamos hablando de una enfermedad tiempo dependiente. Por tanto, la detección precoz y el inicio de las medidas terapéuticas necesarias es imprescindible para obtener los mejores resultados. Y en este sentido es fundamental tener en cuenta que en el ámbito o en el escenario de urgencias tenemos que ser muy sensibles, tenemos que utilizar herramientas de alta sensibilidad para evitar que cualquier paciente pase inadvertido. Para eso utilizamos fundamentalmente 2 herramientas: las constantes vitales y un biomarcador que está accesible a pie de cama del paciente, como es el lactato, y del que tenemos disponibilidad en menos de 1 minuto. Por tanto, un paciente con sospecha de infección, con alteración en las constantes vitales o incremento en la cifra del lactato, es un paciente en el que debemos sospechar una sepsis e iniciar las medidas terapéuticas, que ya las conocemos todos: toma de hemocultivos, prescripción de antibiótico y inicio de fluidoterapia. Luego confirmaremos la situación de sepsis o no en función de la evolución del paciente y el resto de parámetros analíticos y radiológicos que le vamos a pedir. Pero esa sospecha inicial, el inicio del tratamiento, debe ser un objetivo imprescindible para todos nosotros. Muchísimas gracias, Juan, por tu claridad. Yo querría preguntarte, además, ¿cómo podemos mejorar esta identificación? Esto es clave, esta pregunta es muy importante, porque nosotros trabajamos en un escenario
muy complejo, habitualmente saturado, habitualmente con una alta demanda asistencial y con pacientes muy complejos. Cada vez atendemos más pacientes con inmunosupresión o pacientes mayores con comorbilidad y que presentan manifestaciones clínicas y analíticas atípicas. Por tanto, un escenario complejo y una población difícil, y eso hace que necesitemos ayuda para la mejor identificación de este tipo de pacientes. Sin duda se han desarrollado en los últimos años programas de inteligencia artificial que pueden ser muy útiles para identificar este tipo de pacientes. Programas de inteligencia artificial que son muy precisos para identificarlos, pero no todos los hospitales ni todos los servicios de urgencias tienen acceso a esta tecnología. Y hay cosas que podemos hacer mientras nos llega esta tecnología. Todos trabajamos con un ordenador, no con una máquina de escribir, y el ordenador es capaz de escoger variables, las variables que nosotros digamos, y hacer los cálculos que nosotros determinemos para hacer algoritmos de alerta que nos prevengan de una situación complicada. Y podemos utilizar diferentes escalas, el News Score, el SOFA, diferentes biomarcadores como la proadrenomulina, la procalcitonina, el lactato, y el ordenador es capaz de monitorizar todo esto y hacernos los cálculos de las escalas clínicas. Es difícil que yo a pie de cama de un paciente calcule un News o calcule un SOFA, pero el ordenador sí puede hacerlo por nosotros y darnos una alerta. Por tanto, seguro que el futuro es la inteligencia artificial, pero entre tanto, mientras nos llega esa tecnología, hay cosas que podemos hacer con la herramienta de trabajo de la que disponemos. Y estas herramientas al final nos van a identificar en urgencias un paciente potencialmente grave, más allá de la sepsis, que nos ponga sobre la pista de un paciente en una mala situación. Ya será el médico el que haga el diagnóstico de si esto es debido a una sepsis o a otro proceso diferente, pero el ordenador puede ser muy útil para identificar ese paciente potencialmente grave que estamos atendiendo. Espero haber clarificado adecuadamente vuestras preguntas. Un cordial saludo. Muchas gracias, Juan, por tu claridad y por tu predisposición. Qué importante es el servicio de urgencias para la detección de la sepsis, entonces, ¿verdad, Javier? Verdaderamente. El servicio de urgencias yo creo que es un pilar fundamental. Hay varios elementos fundamentales, pero desde luego la urgencia es un pilar fundamental para la identificación de este proceso complejo. Lo que nos ha dicho el doctor González del Castillo, por lo tanto, es que monitorizar y quizás también el lactato son dos ítems muy claves, ¿no?, para identificar pacientes con infección que puedan tener una sepsis. Bueno, es que es un idioma que yo creo que ya todos los médicos van hablando. Es el idioma de saber que el enfermo está infectado y saber que ya hay algo más que una infección detrás de esto. Entonces, me parece muy relevante. También nos ha dicho el doctor González del Castillo que es un escenario complejo y cada vez tenemos pacientes más complejos donde los síntomas a veces no nos lo ponen fácil. No, y de hecho vamos a necesitar cada vez más, ya lo empezamos a hacer de manera incipiente, pero lo iremos haciendo cada vez más, utilizar herramientas informáticas que nos ayuden a esta selección. Y mientras llega la inteligencia artificial, nos ha dicho el doctor González del Castillo, tenemos que intentar sacar partido a la tecnología que ya tenemos, ¿no, Javier? Bueno, que no está mal, y además yo creo que hay mayor concienciación cada vez más por nuestros servicios de informática de los hospitales, etcétera, para poder intentar poner el foco en esos pacientes que tienen algunos parámetros biométricos alterados para poder saber que son posibles pacientes con sepsis. Me gustaría comentarte no solamente este aspecto, sino la importancia de otro sector. Qué importante es, Cruz, la enfermería en la sepsis. Qué importante es la enfermería, efectivamente. La enfermería es clave para la detección, el diagnóstico y un inicio precoz en el tratamiento de la sepsis. Pero parece que tenemos la suerte de que tenemos ahora mismo en conexión directa a nuestra reportera Marta, que está en el Hospital Universitario Ramón y Cajal con Rocío González. Rocío González, que es enfermera y coordinadora de las áreas críticas del Hospital Ramón y Cajal. Adelante, Marta. Adelante, Marta. Sí, aquí estamos. Hola, Rocío. Tenemos un par de preguntas para ti. La primera de ellas, ¿cuál es la implicación de enfermería y su rol en el Código Sepsis? Pues el rol de la enfermería en el Código Sepsis es algo vital. En estos procesos el tiempo es algo imprescindible para una buena evolución y un buen pronóstico del paciente. De esta manera, la valoración que puede hacer la enfermería y su rapidez en las actuaciones es vital. Y respecto a los hemocultivos, ¿nos podrías comentar las buenas prácticas en su extracción? Los hemocultivos, la extracción de hemocultivos es algo muy importante en estos procesos, una vez más porque el tiempo va corriendo. Es importante, en primer lugar, la extracción con una asepsia adecuada. Seguimos porque siempre que sea posible la extracción debe hacerse antes de iniciar la dosis de antibioterapia. Seguimos por un buen llenado en los frascos. Es
tienen que ser entre 8 y 10. Normalmente van con parejas para discernir entre microorganismos anaerobios y aerobios. Primero, anaerobios. Y por último, pero no por ello menos importante, el mandar de una manera precoz los hemocultivos al laboratorio. Muchas gracias, Rocío, por las respuestas. Gracias a ti. Y devolvemos la conexión al canal Sepsis 24 horas. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias, Rocío, por la información tan valiosa. Qué importante es la enfermería en la detección, en el diagnóstico y en el tratamiento precoz de la sepsis, ¿verdad, Javier? Desde luego. Yo, si tuviera que decir cuál es el profesional de todos los tramos que diagnostica la sepsis, yo diría que es la enfermería. Es la que toma las constantes de inicio, es la que genera la primera discriminación en su primer contacto con el paciente y sin duda es la que activa muchas de las cadenas. También querría comentar este aspecto que ha hablado de la toma de las muestras. La toma de las muestras con calidad, con precocidad. Ha hablado de los hemocultivos, ha hablado de llevarlos pronto al laboratorio. Francamente, se le nota que está muy metida en el papel de la sepsis. Así que estoy absolutamente encantado de lo que acabo de escuchar. Las enfermeras tienen que estar, son una parte fundamental de los equipos del Código Sepsis, pero no nos quedamos en la enfermería. Hay muchos actores en este Código Sepsis y por eso seguimos en el hospital y creo que tenemos que ir a un sitio fundamental para el Código Sepsis, que es el servicio de microbiología, ¿verdad, Javier? La microbiología es un tramo que está creciendo mucho en la sepsis. No solamente al principio era el soporte hemodinámico, cada vez lo veremos más, ahora lo veremos cuando lleguemos a críticos, pero desde luego el avance explosivo ha sido en la microbiología asociada al diagnóstico, porque la búsqueda de la etiología representa la optimización en la causa de la enfermedad, de la infección, y poderla optimizar. Para ello vamos a conectar directamente con el Hospital La Paz, el doctor Emilio Cendejas, al que le vamos a preguntar desde aquí acerca de este importante tramo de la sepsis. Así que adelante, tenemos allí a Pilar, adelante al Hospital La Paz. Estamos de nuevo en el Hospital La Paz, esta vez con el doctor Cendejas, de Microbiología Clínica. Me gustaría hacerle una pregunta. Cuando llega una muestra de un paciente séptico, ¿qué hacéis desde microbiología? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es, en el laboratorio, en microbiología clínica, es recibir el hemocultivo del paciente que tiene una bacteriemia o un subséptico. Inmediatamente, al recibir la muestra, lo que hacemos es incubarla en unos incubadores automáticos que nos van a permitir ver si esa muestra tiene un microorganismo o no tiene un microorganismo. Cuando la máquina nos avisa que esa muestra tiene un microorganismo, lo que hacemos es trabajarla de diferente manera dependiendo del tipo de paciente con el que estemos tratando. Para ello, ¿de qué disponemos? Pues disponemos de herramientas de diagnóstico rápido, como pueden ser biología molecular, PCR, basadas en la PCR, o bien como pueden ser inmunocromatografías. Asimismo, también disponemos de herramientas de susceptibilidad antimicrobiana rápidas, que nos permiten dar un perfil de sensibilidad en menos de 6 horas. Todo este, digamos, compendio de pruebas que realizamos lo que va a llevar es a un ajuste de la terapia antimicrobiana adecuada lo antes posible, ya que en aquellos pacientes que no tengan la terapia antimicrobiana se ha demostrado que la mortalidad y la morbilidad es mayor que en aquellos pacientes en los que el ajuste de terapia antimicrobiana se produce lo antes posible. Muchas gracias, doctor Cendejas, y volvemos a conectar con Canal Sepsis 24 horas. Muy interesante la información que nos ha dado el servicio de microbiología, ¿verdad? Importantísimo en el Código Sepsis, diagnosticar, saber cuál es el microorganismo culpable de esa sepsis, evidentemente va a ayudar a elegir mejor el antibiótico y a poder, bueno, pues mejorar la supervivencia de los pacientes. Fíjate, ha sufrido muchísimo cambio el diagnóstico en la sepsis. Yo creo que entre los años 80 y los años 2000 lo importante era, una vez que se detectaba la sepsis, iniciar enseguida un tratamiento antimicrobiano, incluso a veces no importaba cuál. Entre los años 2000 y 2010 asistimos a la necesidad de intentar detectar el patógeno por el cuadro sindrómico, de manera que cuando el paciente tenía un síndrome que pudiera parecer de un patógeno, se ponía un tratamiento empírico, se esperaba la microbiología convencional y esta nos daba en el tiempo el resultado de la etiología y podíamos, de aquí surge el concepto de la desescalada, del amplio espectro pasamos a uno más chico. Entre años 2010 y 2020 empezábamos a hacer técnicas rápidas, que es de lo que ha hablado el doctor Cendejas, técnicas rápidas que nos han permitido sobre la muestra o sobre el cultivo crecido
acortar ese periodo y, por último, en los últimos 5 años estamos asistiendo a una eclosión absoluta de todas las técnicas de biología molecular presentadas solamente para poder ganar en poco tiempo mucha información. Si yo me tuviera que quedar con las características más importantes que tiene que tener una técnica microbiológica en la actualidad en el contexto séptico, diría que tiene que ser breve, 3-4 horas, tiene que tener una base amplia, bacterias, virus, hongos, tiene que ser poco invasiva, tiene que detectar patógenos y sus mecanismos de resistencia y, si es posible, sin artefactar mucho la rutina del laboratorio. Así es como yo lo veo. Los pacientes con una sepsis necesitan saber lo antes posible cuál es el microorganismo que ha causado su sepsis. Sin duda, y este es el motivo por el que lo hacemos. Se toman estas muestras para poder saber cuál es el patógeno y cada vez acertamos antes y en menos tiempo. Esto nos permitirá acotar más el tratamiento antimicrobiano y poderlo dirigir de una manera más óptima para el paciente y para el entorno. Te quería preguntar a ti sobre algo muy relevante, que es ¿qué hacemos con los antibióticos ahora? Porque es verdad que estamos en el mundo de la resistencia, estamos en el mundo de que tenemos que optimizar el tratamiento antimicrobiano. La optimización del tratamiento antimicrobiano es importante en todos los contextos, pero sin duda lo es en la sepsis. Bueno, pues yo creo que entonces seguimos en el hospital, hemos hablado en urgencias con las enfermeras, hemos hablado con los microbiólogos y está claro que tenemos que seguir en el hospital y ahora hablar de los equipos PROA. Los equipos PROA, que son los equipos guardianes de los antibióticos, son los guardianes en un hospital y eso es claramente fundamental. Elegir un buen antibiótico parece que va a ser muy importante para los pacientes que tienen una sepsis. Pero parece que tenemos que tener suerte, Javier, y tenemos en directo, en riguroso directo, tenemos al jefe de servicio de las enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, el doctor Moreno, y a él vamos a hacerle unas preguntas. ¿Te parece, Javier? Me parece. Se me ocurre que, como primera pregunta, doctor Moreno, ¿cuál es lo que usted cree que es cómo deben convivir el equipo PROA con el equipo Código Sepsis? Muchas gracias, Cruz. Pues la organización del Código Sepsis y su relación con los equipos PROA es muy estrecha. En general, bueno, el Código Sepsis lo llevan a cabo un equipo multidisciplinar, importante, numeroso, con participación tanto de personal médico de diferentes especialidades como de personal de enfermería, que juegan un papel muy importante. Y el equipo PROA pues, es un equipo digamos, más técnico, integrado por personas con amplios conocimientos en antibioterapia. En general, en la mayor parte de los sitios, el equipo PROA se encarga de revisar los tratamientos antibióticos pautados en el Código Sepsis a las 72 horas, de tal manera que puede evaluar su adecuación o no en función de resultados microbiológicos que se hayan obtenido o de otros criterios y decidir ampliar la cobertura del tratamiento antibiótico o desescalar en caso que haya antibióticos excesivos o muy de amplio espectro. En algunos hospitales es el mismo equipo el que coordina el Código Sepsis y el que coordina el PROA. Como tú sabes, en nuestro hospital es este el caso. La importancia de administrar tratamientos adecuados en el Código Sepsis no puede infraestimarse. Todo el mundo está muy familiarizado con la importancia del código infarto o del código ictus y todo el mundo entiende que actuar en las primeras horas de instauración de un infarto, de un ictus, es vital para salvar la vida de los pacientes y disminuir las secuelas. Pues la gente lo conoce menos, pero es exactamente lo mismo con el Código Sepsis. Administrar un tratamiento antibiótico adecuado en las primeras horas del diagnóstico de sepsis, antes de las primeras 24 horas y si puede ser antes de las primeras 6 horas, contribuye a disminuir enormemente la mortalidad en las personas que desarrollan una sepsis. Es por tanto crucial el buen funcionamiento de un Código Sepsis que detecte precozmente los pacientes con este diagnóstico y se le administre el tratamiento adecuado. Muchas gracias, doctor Moreno. Muy interesante lo que nos ha aportado el doctor Moreno de este tema y que efectivamente, como es razonable, la sinergia entre los equipos, entre el equipo PROA y el equipo Código Sepsis, va a favorecer a los pacientes y probablemente consigamos mejorar la supervivencia de los pacientes, ¿verdad, Javier? Sí, de hecho, ha introducido un concepto el doctor Moreno, que es el concepto de la adecuación terapéutica. La adecuación terapéutica es adecuar al paciente
el fármaco que necesita, la dosis que necesita, la vía de administración que necesita, en el tiempo, con precocidad, como ha comentado el doctor Moreno. Francamente, se le nota claramente que disfruta en este papel el doctor Moreno a la hora de elegir el tratamiento antimicrobiano. La adecuación terapéutica pasa por todos estos aspectos. Efectivamente, porque no solo tenemos que iniciar un tratamiento de forma precoz, sino además acertar, y a veces no es tan fácil y a veces los pacientes no lo ponen tan fácil. Y algo también que es muy importante, que es que cualquier fármaco que ponemos a los pacientes y también los antibióticos pueden tener efectos adversos, por lo tanto, controlar el tiempo y dar a cada paciente el antibiótico de menor espectro posible va a ser muy importante para acertar y además no darle problemas a los pacientes. De hecho, esto también lo ha comentado el doctor Moreno, es la importancia de elegir el antibiótico que mejor, o el antifúngico, el antimicrobiano que mejor le va a la infección, pero durante el tiempo en el que no genere toxicidad para el paciente, en el que no genere ese acúmulo de dosis en el paciente. Y esto también lo ha incluido. Esto es otra de las grandes partes importantes. Es tan importante iniciar bien un antibiótico como poderlo desescalar o suspender. Efectivamente, porque el antibiótico no solo tiene que tratar bien la infección, tiene que tratar bien al paciente. Al enfermo. No todos los pacientes son iguales y seguramente cada paciente con una misma infección, los pacientes necesitan diferentes antibióticos. Bueno, yo me gustaría incluir un elemento muy importante a partir de ahora, porque hemos hablado de detección, hemos hablado de terapia antimicrobiana, hemos incluido el papel de la enfermería y hemos hablado de la optimización diagnóstica y terapéutica, pero el artífice intrahospitalario más importante que tiene la sepsis es la unidad de críticos, o al menos yo lo veo así, es absolutamente relevante la unidad de críticos. Así que vamos a hablar del manejo de la unidad de críticos, Cruz. Realmente, para mejorar el pronóstico de los pacientes con una sepsis, un ingreso precoz en una unidad de cuidados intensivos va efectivamente por sí solo a mejorar el pronóstico del paciente. Por eso, las UCI, las unidades de cuidados intensivos, los médicos especialistas en medicina intensiva y la enfermería de medicina intensiva va a ser muy importante en el pronóstico de los pacientes. Por eso no debemos retrasar nunca el ingreso en UCI de los pacientes sépticos que lo requieren. Pero para eso parece que podemos conocer ahora mismo el punto de vista de una intensivista, y creo que para ello, sí, tenemos a Pilar. Conectamos con Pilar. Pilar, ¿dónde estás? Hoy estamos en el Hospital Universitario La Paz con la doctora Arellano y me gustaría hacerte unas preguntas. Cuando tenemos un paciente con código sepsis activado, ¿qué abordaje hacéis desde la UCI? Pues bueno, lo fundamental inicialmente es hacer una reanimación con volumen y luego comenzar, cuando no es suficiente, con los vasopresores, siempre guiado de una monitorización invasiva. En algunos casos es suficiente con un catéter de presión arterial y en otros una monitorización un poquito más especializada, como puede ser una termodilución o en algunos pacientes algo más en concreto que sea un catéter de presión transpulmonar. Por otro lado, también el tratamiento antibiótico, iniciarlo de una forma precoz, pero también a una dosis adecuada. Y fundamental el control de foco, porque nosotros podemos comenzar con un tratamiento adecuado y precoz, pero si no hacemos ese control de foco, pues se nos va a quedar una pata un poquito coja de todo nuestro manejo. Continuar con la evolución del paciente, viendo las posibles disfunciones que haga, si son cardíacas, si son respiratorias, ajustes de la ventilación mecánica con sus parámetros adecuados, esa disfunción renal que pueda aparecer, si requiere una terapia de reemplazo renal y soportar también esos órganos. Bueno, y cuando tenemos ya este paciente estable, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, nunca dejar al paciente ahí solo, es decir, hay que continuar con esa monitorización estrecha, continuar reevaluándolo cada hora, ajuste también de esos vasopresores que tienen, cómo lo vamos descendiendo, ajuste también de esa sueroterapia que se va poniendo y cómo van mejorando nuestros órganos e ir quitando de forma progresiva esos soportes. Siempre todo hacerlo de una forma individualizada. También comenzar con una nutrición enteral, con una recuperación y estar pendiente de las posibles complicaciones que nos pueden aparecer después de esa sepsis. Muchas gracias, doctora Arellano, y volvemos a conectar con Canal Sepsis 24 horas. Muchas gracias, Sol Arellano. Muy interesante también lo que nos ha contado la doctora Arellano sobre la sepsis y nos ha abierto
como un nuevo camino y nos ha contado que realmente una infección que provoca una sepsis no solo va a estar dañado el órgano afectado inicial de esa infección, sino que puede dañar a múltiples órganos. Nos ha hablado de que una sepsis efectivamente puede dañar al corazón, puede dañar al riñón, puede dañar a los pulmones, es decir, los órganos más importantes que tenemos pueden estar dañados, seriamente dañados en una sepsis, y todo eso se puede cuidar y vigilar y tratar muy bien en la UCI. El soporte de órganos parece que nos ha contado que es fundamental. Y además nos ha contado también otra cosa muy interesante, que hemos hablado hasta ahora de la detección, que es muy importante, hemos hablado mucho de los antibióticos, pero hemos visto que en el tratamiento de una sepsis no solo es importante el antibiótico. La doctora Arellano nos ha contado algo del volumen. Muy bien, la fluidoterapia adecuada en una sepsis también va a salvar la vida de los pacientes. Nos ha contado también vasopresores, que son las drogas que debemos administrar a los pacientes cuando ese corazón falla y necesitan tener más tensión arterial. Y también nos ha contado algo como es el control del foco. Control del foco. Javier, ¿qué es el control del foco? Bueno, el control del foco sigue siendo otro santo grial de la sepsis, pero efectivamente cada vez se ha hecho más relevante. Aumenta el número de tramos dentro del ámbito sanitario, de nuevos especialistas que vienen a abarcar la asistencia integral a este proceso. Y no es ni más ni menos que intentar atajar dónde está la infección, y a veces para esto necesitamos a los cirujanos. La causa de la sepsis puede ser una infección intraabdominal, o necesitamos a los radiólogos intervencionistas, que están también localizados, están también dispuestos, están también sensibilizados. Luego, esto es tan importante como la detección precoz, como el soporte que acabas de contar, como las medidas de presión, eliminar el control del foco infeccioso. De hecho, hay muchas sepsis que a pesar de grandes tratamientos y a pesar de grandes soportes, no terminan de evolucionar bien, es porque les falta el control del foco. Perfecto, y además lo que hemos visto es que realmente cada vez tenemos a más actores en este importante síndrome que es la sepsis, actores imprescindibles que deben estar muy concienciados y muy coordinados para tratar adecuadamente a los pacientes y disminuir la mortalidad, que es lo más importante en este síndrome. Sí, sí. Así es. Te voy a contar otro más. Pues ya puestos a contar más especialistas, te voy a contar otro tramo todavía más, porque estamos continuamente hablando de los adultos, pero ¿y qué pasa con los niños? Los niños es que no tienen infecciones, es lo que más tienen, las infecciones. Y los niños también tienen sepsis. Y por tanto existe un código sepsis en el ámbito pediátrico. Para poder hablar del código sepsis en el ámbito pediátrico, vamos a hablar con una pediatra del Hospital Clínico San Carlos, la doctora Elena Medina, y vamos a mandar a Marta para que haga una serie de preguntas allí directamente in situ. Marta, cuando quieras. Entramos en directo con la pediatra Elena Medina. Tenemos una pregunta. Se habla mucho del código sepsis en adultos, pero ¿realmente existe el código sepsis en pediatría? Pues sí que existe, pero es bastante menos conocido que en adultos. Es al final similar, a nivel extrahospitalario funciona para una detección precoz de lo que es la sepsis y hacer ese aviso prehospitalario, sobre todo en caso de necesitar el niño una UBI pediátrica. Y luego a nivel intrahospitalario, que serviría sobre todo para aligerar tanto las analíticas como los resultados microbiológicos que nosotros mandamos, sobre todo por ser una patología tiempo dependiente. Acabas de comentar que el código sepsis en pediatría no es muy conocido. ¿Qué acciones podrían ayudar a dar visibilidad del código sepsis en esta población de pacientes? Pues creo que podemos tener dos dianas principales. Una a nivel intrahospitalario, creando una comité de expertos o un grupo multidisciplinar, sobre todo para concienciar a los resis pequeños, a las nuevas generaciones que entran, de que la sepsis en pediatría también existe y cómo detectarla de forma precoz. Y otro a nivel extrahospitalario para esos padres, sobre todo con infografías, cursos o jornadas sobre la sepsis, para que ellos también sepan detectar que su hijo puede estar sufriendo una sepsis y llevarle de forma precoz tanto a urgencias o al ambulatorio y que se actúe de forma muy rápida. Muchas gracias, doctora Medina, por sus respuestas y devolvemos la conexión al canal Sepsis 24 horas. Muchas gracias, Marta, por esta intervención. Bueno, yo creo que no sé si hemos sido capaces en este tiempo de ir concienciando, ir transmitiendo la importancia del proceso, la importancia de los actores del proceso y la importancia del tiempo en el manejo de este proceso. Yo, por intentar concretar, lo primero que quiero hablar es de la Fundación Código Sepsis, la fundación que fundamentalmente a lo que está dedicada es a la visualización, a la investigación, a la protocolización y a la optimización de la sepsis en cualquiera de los contextos, porque no siempre tenemos que abordar una sepsis en un hospital de tercer nivel muy dotado, sino que otras veces tenemos menos logística para tener que abordar un proceso igual
de grave. Por tanto, sí me gustaría, desde aquí, en esta interlocución que estamos teniendo yo, valorar la Fundación Código Sepsis para hablar de que esto sucede en todos los contextos y, por tanto, tenemos que intentar optimizar tanto la investigación como el desarrollo asistencial en todos los contextos. Yo creo, Javier, que tenemos que dar las gracias a la Fundación Código Sepsis y también tenemos que dar las gracias a quien soporta a las fundaciones, es decir, tenemos que dar las gracias a la industria. Javier, tenemos que dar las gracias a la industria que bueno, pues es partícipe realmente tanto de la formación como de la investigación para darnos y tener la posibilidad de tener cada vez mejores antibióticos para tratar a nuestros pacientes y mejores técnicas diagnósticas precoces para poder saber cuál es el microorganismo culpable de la infección. Absolutamente, son nuestros partners, son las personas con las que andamos este camino. Este camino de transformación se anda con el diagnóstico, se anda con el tratamiento, se anda con la protocolización y con el I+D. Y esto nos ayuda, sin duda, la industria. Algo que ha comentado la pediatra, la doctora Medina, que me parece también muy interesante, que ha metido también en estos actores que hemos hablado, ha metido a los padres. Y aquí nos abre una puerta, y es que también todos nosotros, ¿verdad, Javier? Cualquiera de las personas que estamos pues en el mundo, somos subsidiarias de tener una sepsis, y es algo que también hace que todos nosotros debemos estar involucrados en este proceso del diagnóstico de la sepsis, porque ya hemos aprendido y hemos oído mucho en este telediario, hemos oído mucho de lo importante de la precocidad del diagnóstico de la sepsis, y por eso campañas donde las personas podamos ser capaces nosotros mismos de identificar cuáles son esos signos que nos deben llevar a ir al centro de atención primaria o al hospital para que los profesionales puedan tratarnos precozmente y nosotros también ser partícipes de salvar nuestras propias vidas. Esto también es otro objetivo de la Fundación. Yo pienso que no solamente en el ámbito sanitario, los que estamos en el ámbito sanitario conocemos mejor la sepsis y nos hemos hecho el acercamiento de manera más fácil, pero parte de los objetivos de la Fundación son la concienciación social. Has descrito perfectamente, todo el mundo conoce a alguien, un vecino, un amigo, que ha tenido a alguien con sepsis y ha vivido ese tiempo, ese momento y esa asistencia temporal de la sepsis. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que esta es una función que no es solamente sanitaria, sino social. Y así hemos visto, un poco en resumen de lo que hemos aprendido en este informativo especial Canal 24 Horas en el Día Mundial de la Sepsis, ¿qué te parece a ti que es más importante que, como el servicio de urgencias, qué papel fundamental tiene en la sepsis? Fíjate, el servicio de urgencias, que tradicionalmente era una unidad en la que todo era abarcar todo lo que entre, sea cardiopatía isquémica, sea una infección, sea un traumatismo. Fíjate cómo están de diferenciados, qué bien organizados están en algo tan importante como es el fenómeno de la detección, de intentar detectar, seleccionar de entre todos los pacientes de esa sala aquellos que pueden tener un pronóstico peor, aquellos que requieren de este protocolo asistencial, y ellos se ha iniciado al principio con procedimientos clínicos, la enfermería y las constantes, algún biomarcador, pero como la tecnología, la informática, los ordenadores, la inteligencia incluso artificial es capaz de generarnos modelos predictivos capaces de saber cuál es el paciente al que tenemos que dedicar nuestra mayor atención. Así es como veo yo el servicio de urgencias. Es la puerta de entrada de la sepsis al hospital y por lo tanto es el sitio fundamental de diagnóstico. Tanto los médicos como las enfermeras de servicio de urgencias son los principales en el diagnóstico precoz de esta patología tan grave. Sí, sí. Concretamente, además, ya saltando específicamente al área médica, el área de enfermería, parece que la sepsis es una cosa de los médicos, pero cuando nos vamos dando cuenta en el hospital, la sepsis, quien la diagnostica son ellas, o ellos. La enfermería es la que pone por primera vez en contacto, a la hora de su primer contacto con el paciente, al médico con el proceso y al enfermo con el médico. Y por tanto la enfermería, a través de las constantes, a través de parámetros biométricos, es quien pone y dice: doctor, este paciente puede tener una sepsis, iniciaremos nuestros protocolos de enfermería, que son complejos y elaborados. Efectivamente, la enfermería es quien está a pie de cama con el paciente, quien mejor conoce al paciente, y sin ellas no podemos ser capaces de identificar a los pacientes que pueden tener una sepsis. Y también nos han comentado algo muy importante, que es que en el diagnóstico de una sepsis, las muestras microbiológicas tienen que ser extraídas de forma profesional por las enfermeras. Y nos han contado las enfermeras que esto a veces no es tan fácil. No.
Y desde luego en el tratamiento también, porque los médicos pueden pautar un antibiótico, el mejor antibiótico, pero quien lo pauta realmente, quien se lo pone al enfermo y quien va a estar concienciada en la importancia de la precocidad de esa administración va a ser la enfermera. Sí, de hecho, en este vídeo, en esta interjección que hemos tenido, me ha llamado muchísimo la atención la profesionalidad con la que ha descrito los volúmenes que tienen que estar en los hemocultivos, la calidad de la muestra de inicio, la precocidad para llevar al laboratorio de microbiología. Francamente, es encomiable ver cómo estas acciones, estos proyectos que teníamos inicialmente que parecían de unos o de otros hospitales tan solo, ahora claramente toda la enfermería en todos los centros se comporta de esta manera tan rápida, tan óptima y tan profesional. Francamente, el papel de la enfermería cada vez es más relevante en el mundo de la sepsis. ¿Y la microbiología? La microbiología también hemos visto que evidentemente va a ser fundamental en el diagnóstico. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cuál sería tu resumen de qué aportes nuevos en estos últimos años tenemos desde el punto de vista de la microbiología? La verdad es que la microbiología ha sido, si en todas las áreas ha sido relevante o ha habido un cambio o ha habido alguna implementación, microbiología es la que más implementación ha tenido en menos tiempo y resulta que sobre muestra directa se hacen muestras, se hacen pruebas cromatográficas, se hacen pruebas espectrométricas, se hacen directamente sobre las colonias, la verdad es que francamente es un placer ver la rapidez con la que la tecnología de muchas matrices tecnológicas pues se ponen al servicio de la sepsis para conseguir un diagnóstico muy precoz y un diagnóstico muy certero que nos va a permitir optimizar muchísimo mejor el tratamiento para no generar mayores impactos que los de la necesidad de la infección del paciente. También hemos aprendido en lo importante de la sinergia de los equipos que trabajan en el hospital. Hemos hablado de la sinergia con microbiología, la sinergia con las enfermeras y, sin duda, esa sinergia imprescindible de los equipos PROA con los equipos Código Sepsis, donde los que van a ser realmente beneficiados son los pacientes. Y, por supuesto, tenemos que hablar de las unidades de cuidados intensivos, los médicos especialistas en medicina intensiva, porque sí sabemos que los enfermos con sepsis mejorarán su pronóstico si ingresan de una forma precoz en la SUCI. Y vemos que este proceso de la sepsis es un proceso muy complejo donde hay fallos de muchos órganos y necesitan unos especialistas que sepan manejar, cuidar y tratar bien todos esos órganos afectados por la sepsis. Verdaderamente esto sería para verlo, es verdaderamente espectacular. La UBI se caracteriza por la complejidad de los pacientes, por la monitorización persistente de los enfermos, pero ver funcionar ante fenómenos tan complejos como es el paciente crítico séptico, ver funcionar cómo se hace la monitorización, cómo se hace el seguimiento, verdaderamente hace sentirse a uno orgulloso de tener a intensivistas al servicio de este gran proceso, verlos con precocidad y verlos con capacidad de actuación y de resolución. Ver el control hemodinámico, la resucitación, como llaman ellos, hemodinámica de los pacientes con sepsis, es verdaderamente espectacular. Son personas, los intensivistas. Son personas. Y, por supuesto, los niños, ¿no? Los niños es muy relevante, porque los niños, fíjate que siempre estamos hablando del adulto, es verdad que uno se pone más malo cuando está más mayor y cuando tiene más comorbilidad, pero el contexto pediátrico, desde luego, tiene sepsis, y cuando tiene sepsis, verdaderamente, en muchísimos casos es muy grave, donde dan ganas de tener a un equipo que lo detecte con precocidad y pueda seguir las mismas medidas en un paciente que, por ser una edad extrema de la vida, es frágil también. Y entonces, nos ha gustado, o al menos yo me he sentido muy confortable pudiendo recurrir, pudiendo escuchar a una pediatra que me habla de un código que se está implementando, que lo que requiere es mayor visibilidad, pero que sin duda emplea las mismas medidas del soporte, por lo que decías también. Son personas personitas. Ellos, los pediatras, dicen que son personas especiales y efectivamente lo son, ¿no? Efectivamente lo son. Yo no me queda mucho más que añadir, a menos que quieras añadir algo Yo creo más. que tenemos que es perfecto colofón a este día especial de la sepsis. Tenemos con nosotros, otra vez en directo, tenemos la suerte al presidente de la Fundación Código Sepsis, Javier. A las horas que son, y tenemos al presidente de la Fundación Código Sepsis conectado. Exclusiva. Por favor, doctor Borges, despídase de nosotros adecuadamente. Bueno, antes de todo decir que cuidado los grandes presentadores de España, porque la doctora Soriano y el doctor Candela han venido fuertes a sacar algún trabajo nocturno de varios periodistas. No, quiero agradecer a todos que han participado,
nuestros compañeros, médicos, enfermeras, ¿no? que han dado su punto de vista, que habíamos hablado antes, la multidisciplinaridad, el trabajo transversal es la base, ¿no? Tenemos que transformar, ¿no? la atención de los pacientes y mejorar esa atención. Después habéis hablado, ¿no? sobre los partners, la fundación. Fíjense, empezamos en 2012 la primera reunión Código Sepsis en España y bueno, estamos avanzando, yo creo que cada vez mejor, cada vez más gente, hay más de 160 hospitales en España con programas de Código Sepsis y vamos a conseguir llegar a todos seguro, ¿no? Y como decía, los partners que han confiado desde el inicio en todos los proyectos, actividades, y aquí en este caso Biomería, como todos los años apoyando. Quiero agradecer también 03, Isabel Montojo y su equipo por haber siempre estado en la organización. Volver a agradecer a vosotros dos, sin vosotros dos sería imposible hacer una reunión tan dinámica, tan amena como habéis hecho. Y solo decir que estamos haciendo una serie de actividades muy importantes, como la futura encuesta de sepsis en España, Portugal y Latinoamérica, que estará abierta en noviembre, para ver los hospitales de España que están participando, el nuevo documento del Código Sepsis que estará también terminado en final del año. Invitaros todos que en marzo, el próximo marzo, haremos el 8º encuentro internacional de Código Sepsis, que presentaremos una serie de avances que hemos hecho a lo largo de este año. Agradecer otra vez a todos y paso otra vez a nuestros presentadores. Gracias. Muchas gracias, presidente de la Fundación Código Sepsis. No sé quién será la doctora Soriano y el doctor Candel, pero estamos seguros de que ellos estarán encantados de estar en la próxima reunión en marzo del próximo 8º encuentro Código Sepsis. Muy parecido. Sí, ¿verdad? Deben ser dos personas competentes y especiales. Deben serlo. Deben serlo, así que bueno, les transmitiremos, si puede ser, la información a ellos. Y nada. Yo creo que lo único que nos resta por hacer, yo me lo he pasado muy bien, yo siempre me lo paso muy bien presentando con Cruz, y devolver la conexión a Estudios Centrales. Yo creo que no nos queda mucho más que hacer. Que estas son las noticias y suyas son las conclusiones.